Hola, ¿cómo están? Qué lindo reencontrarnos nuevamente a través de este medio. Qué alegría me da saber que están trabajando con tanto esfuerzo, con tantas ganas, ya sea desde sus casas, en la iglesia, allí en la escuelita dominical los domingos en Shangri-La, en Paso Carrasco. Les mando ¡mua! Muchos besos, un amor bien grandote. Estoy muy feliz de todo lo que han estado trabajando en este tiempo y realmente me pone muy feliz recibir noticias de ustedes, desde donde nos estén mirando. Les enviamos un abrazo bien grandote desde aquí, desde la ciudad de la costa, en Uruguay. ¡Mua! Unos abrazos bien grandotes, unos puños, unos codos, o como nos querramos saludar. Realmente estamos muy contentos. Y bueno, hemos terminado una gran etapa de 20 lecciones donde estuvimos aprendiendo de la vida de nuestro maestro. Sí, ¿se acuerdan de nuestro maestro, de la vida de Jesús? Aquel que nos dejó tantas enseñanzas, que caminó entre nosotros para mostrarnos y dejarnos el camino al Padre. Y como sabemos, Jesús nos dejó solos. Jesús nos dejó al Espíritu Santo, nos envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos ayude y nos guíe y nos muestre ese camino de salvación, ese camino de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y saben una cosa, cuando Jesús se fue, Él dejó a sus discípulos y muchos de ellos comenzaron a contarle a otros acerca de lo que habían experimentado. Le empezaron a narrar y a decir, miren, el camino, el Mesías, ya estuvo entre nosotros. Se llama Jesucristo. Y le empezaron a contar y así muchos fueron creyendo y la iglesia de Jesucristo comenzó a crecer. Comenzaron los discípulos a expandir el Evangelio. Pero había muchos que no estaban muy contentos con los cristianos. Había otros que los perseguían, que los querían matar a los cristianos. Y realmente fue un tiempo muy difícil. Pero en ese tiempo difícil surgieron muchos hombres de fe, gente muy cristiana, mujeres y hombres que dijeron no nos vamos a tener miedo, no nos vamos a ocultar, sino que vamos a seguir contando de la vida de Jesús. Y bueno, para poder contar mejor de la vida de Jesús, las enseñanzas que les había dejado, lo que Dios estaba haciendo, lo que el Espíritu Santo Dios quería hacer con la gente, que quería hacer llenar a todo el mundo, una de las formas que empezaron a decir y expandir las buenas noticias que tenían que contarle a la gente era de una forma que se usaba mucho. Antes, por ejemplo, cuando nosotros queríamos contarle una noticia a alguien, o lo llamábamos por teléfono, o si le queríamos contar algo así por mucho tiempo, ¿saben qué hacíamos? Le escribíamos una carta. Teníamos que agarrar una hoja, una lapicera y empezar a escribir en hoja y papel. Eso a veces que la maestra nos hace escribir y nos cansa mucho escribir. Bueno, antes yo, por ejemplo, tenía un hermano que vivía muy lejos de acá. Sigue viviendo ahí. Vivía en Suecia. Entonces, no teníamos otra forma de comunicarnos. A veces las llamadas telefónicas eran muy caras o no tenía un teléfono. Entonces, siempre con mis hermanos, mi mamá, agarrábamos hojas y le escribíamos una carta. Cada uno escribía algo, le poníamos algunos dibujitos, le escribíamos algo. Teníamos que cerrar la carta y ponerla ¿dónde? En un sobre. Porque no se podía mandar un papel así. Teníamos que ponerla en un sobre. Teníamos que cerrar ese sobre y acá escribir la dirección de la persona. Para fulanito de no sé cuánto, a tal dirección, tal país. Nosotros lo mandamos a Estocolmo, Suecia. Y teníamos que ir con esto a un lugar especial. Al correo. Al lugar donde ellos después se encargarían de mandar las cartas a los diferentes países. Las cartas viajaban en autobús, en auto, si eran lugares cerquitas, camionetas, o tenían que ir en avión o en ómnibus. Entonces, para que lleguen a destino había que ponerle unos sellos, unas cosas acá que se les ponían, unas caritas, unos sellos, la dirección de la persona y atrás uno tenía que poner de quién era la carta. Y así la carta viajaba y a veces podía llegar a demorar un mes en llegar una carta, porque tenía que atravesar muchos lugares. Hoy en día, si nosotros le queremos mandar un mensaje a alguien, seguramente lo hacemos en un segundo. Agarramos nuestro celular, fulanito, ¿querés jugar? O venís a casa, o hacemos un cumpleaños, o te quiero contar que me fue re bien en la escuela, que me saqué un sote.
Y ahí le escribimos y le mandamos enseguida un WhatsApp, un mail, una casilla de correo, ¿no? @ no sé qué, te escribo y con la computadora, con el celular y lo hacemos instantáneos. Pero antes el envío era diferente, las comunicaciones eran diferentes, eran por cartas, había que mandar muchas cartas. Y de esa forma, en la época de Jesús, también se mandaban cartas. Y hubo unas personas, seguidores de Jesús, que escribieron muchas cartas y nos dejaron en la Biblia esas cartas, que son hermosas. Nosotros hablamos en el Nuevo Testamento, que es donde comienza la vida de Jesús. Aprendimos sobre la vida de Jesús en los 4 primeros libros, ¿se acuerdan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros que nos hablan y nos narran las historias de Jesús, lo que Jesús hizo en medio de nosotros. Pero después vienen unos libros que a algunos se les llaman cartas, que fueron así, cartas que hombres inspirados por Dios, que conocieron a Jesús algunos, y algunos a los que lo persiguieron a Jesús, empezaron a contarle lo que Dios había hecho con ellos, lo que Dios estaba transformando sus vidas. Entonces, en este tiempo, vamos a estudiar de estas cartas. Y yo ven que ya tengo una abierta, acá ya tengo una cerradita, pero tengo una abierta que nos va a hablar de la primera carta, de esta primera persona que comenzó a escribir cartas a otros lugares. Escribió cartas a ciudades donde había cristianos, le escribió cartas a algunos cristianos en especial que él amaba mucho y empezó a hablarle a otros. Esta es nuestra primera carta, que vamos a ver quién la escribió. Les voy a contar de esta persona que vivió hace mucho tiempo. Él se llamaba Saulo. ¿Y saben qué hacía? Saulo perseguía a los cristianos, los detestaba, los quería exterminar a todos. No quería saber nada con los cristianos, este señor que se llamaba Saulo. Entonces dijo, voy a hacer algo. Tengo que ir a una ciudad que se llama Tarso, y ahí voy a ir a buscar unas cartas para que me den, para que yo tenga poder de liquidarlos a todos. Yo quiero que no estén mal los cristianos, estos son muy molestos, no los queremos más. Entonces, Saulo dijo, bueno, voy a ir a este lugar. Entonces, Saulo, que era de Tarso, dijo, yo voy a ir a un lugar que se llama Damasco y voy a ir a perseguir a los cristianos. Los voy a matar a todos. No los banco más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este señor que se llama Saulo? A ver, ¿qué dirá la Biblia? ¿Qué pasó? Resulta que este Saulo salió en el camino. Iba muy contento en el camino. ¿Y saben qué pasó con Saulo? Que él se iba a Damasco. Le pasó algo en el camino. Saulo, que había nacido en Tarso, que era una persona muy estudiosa, que había estudiado en los mejores lugares, que se creía que era súper especial, que él había estudiado en Jerusalén y así se hacía todo el ciudadano romano y que era re importante, era una persona muy especial. Saulo se fue de camino a Damasco y ¿sabes lo que le pasó? De repente, una gran luz apareció en el camino. Y empezó el caballo a asustarse y Saulo terminó en el piso. ¡Pum! Hizo Saulo. Terminó caído en el piso. Miren acá. Una gran luz apareció en el camino y Saulo terminó en el piso. De tan brillante que era la luz, ¿sabés que Saulo quedó ciego? No podía ver nada. Y de repente dice, no entiendo nada, ¿qué está pasando? Una voz se escuchó que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién habrá sido esa voz? ¿Quién habrá sido esta luz que apareció diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿Se acuerdan? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, ¿quién estaría en esa luz brillante diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Con quién se estaría encontrando en el camino de Damasco?
Saulo. ¿Sí? ¿Habrá sido Jesús? Y sabes que Saulo se quedó ciego. En ese momento, por la luz brillante, Saulo no podía mirar más. Acá lo vemos a Saulo, ahí que se agarra los ojos y se tapa los ojos porque Saulo no podía ver más. Y una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, muy, muy confundido, no podía ver más, le pidió que lo ayudaran a caminar, ¿no? A llegar ahí a Damasco, porque quedó ciego, no podía ver. Entonces fue llevado ahí a un lugar. Entonces se quedó ahí 3 días. Y Dios le habló a un siervo de él, a alguien que se llamaba Ananías, y le dijo, mira, tenés que ir porque quiero que le digas a una persona especial que se encontró conmigo y que él va a ser mi servidor, que él me va a servir, que me va a servir a mí. ¿Cómo es esto? Tengo que ir a un lugar donde hay una persona y le tengo que decir esto, sí, anda. Entonces, Ananías fue y buscó, caminó, buscó la dirección que Jesús le había dicho, que Dios le había dicho, y ahí, cuando llegó, Ananías se encontró con Saulo. Entonces, Saulo le dijo que Jesús lo había elegido, para llevar las buenas noticias, que Jesús lo había elegido para que él sea un representante del Evangelio, que él llevara a todos lados esta excelente noticia de un encuentro con Jesús. Y Saulo en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó? Cambió de nombre. Saulo, que era el perseguidor de los cristianos, ahora se va a llamar Pablo. ¡Wow! Esta persona que era que odiaba a los cristianos, que no los quería más nada, que los quería matar, ahora su vida se transformó. Cambió, se llenó del Espíritu Santo y el amor de Dios dijo, yo tengo que decirle a la gente que Jesús es real, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, enviado por Dios para la salvación de todos. Entonces, el apóstol Pablo, que se empezó a llamar así, fue un siervo que escribió muchas cartas. Acá tengo una lista de algunas de las cartas que escribió. Mira, acá estamos. Después de que se convirtió, Pablo le empezó a hablar a muchos y a contarle sus experiencias, sus enseñanzas, lo que había recibido de Dios, lo que recibía del Espíritu Santo. Pablo empezó a escribir muchas cartas. Le escribió a los ciudadanos romanos, le escribió a los de Corinto, a los de Gálatas, Efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, le escribió a su discípulo Timoteo. Bueno, escribió muchas cartas para contar a la gente acerca de lo que Dios había hecho en él, de lo que estaba pasando, de lo que Jesús quería con las personas, de las enseñanzas que recibía del Espíritu Santo. Pero ¿sabes una cosa? A Pablo no le fue súper bien siempre. ¿Sabes qué? Nos cuenta la Biblia que Pablo, muchas de las cartas que tuvo que enviar a la gente, ¿sabes en dónde estaba? Pablo estaba preso, por ejemplo. Estaba en una cárcel, porque lo perseguían, porque no querían que él contara de Jesús. Algunas de las cosas que pasó, Pablo, ¿sabes qué fue? Estaba en un barco y ese barco se estaba por hundir, casi se muere. Ahí Pablo, aunque casi se estaba por morir, él igual seguía predicando de Dios. Entonces, Pablo nos enseña que porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, los que has visto y oído. Y así nosotros tenemos que ser testigos de lo que hemos visto y oído. No importa la situación, no importa lo que hayamos pasado, no importa dónde estés, que puedas experimentar el Espíritu Santo obrando en ti, que puedas experimentar el verdadero amor de Dios entrando a tu corazón, llenándote, dándote la vida y dándote todo lo que tú necesitas para seguir a Jesús. Pablo, que antes se llamaba Saulo,
que era un perseguidor de los cristianos, él se encontró con Jesús. Allí tuvo un encuentro y su vida cambió. De ser un perseguidor de los cristianos, pasó a ser uno de los evangelistas, una de las personas que más gente le habló en la época, que más testificaba del amor de Dios, de lo que Dios quería hacer con la gente. Y bueno, les voy a estar mandando esta imagen para que estén pintando, coloreando, ¿sí? Y después me mandan una foto a ver cómo les quedó. Bien linda, con muchos colores lindos. La luz así bien brillante, bien amarilla. La colorean, la pintan. A ver cómo les queda. Miren, les muestro otra vez esta para que la vean. Cómo queda. ¡Yup! ¿Y ustedes se animan a colorear esta? ¿Sí? Se las mando entonces para que la pinten. Y después me cuenten a ver cómo les quedó. Y a los amigos que ya saben escribir, les mando algunas preguntas. Hay algunas que son un poco difíciles. Vamos a tener que buscar en la Biblia para recordar. La historia que aprendimos hoy sobre lo que le pasó a Saulo, que se convirtió, la encontramos en el libro de los Hechos. Así que vamos a tener que leer en la Biblia. Acá les mando Saulo, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Qué dice Saulo? A ver si se ve bien ahí. Saulo, después conocido como... A ver, Saulo era el perseguidor de los cristianos, pero él encontró a Jesús. ¿Y cómo se empezó a llamar? Saulo. A ver, si lo ven bien ahí. Saulo, perseguidor de... Después conocido como... Las cartas de Pablo. Sí, Pablo. Y bueno, y ahí tienen para buscar en la Biblia. Si no se acuerdan. Y tienen ahí algunas ayudas para que puedan hacer este trabajo y les quede muy lindo. Bueno, amigos, que realmente podamos cada uno de nosotros ser llenos del Espíritu Santo y que podamos, a través del Espíritu Santo, contar de las maravillas de nuestro Señor Jesús. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, un abrazo bien, bien grandote con todo nuestro amor.